Muy buenas noches, estamos de regreso. Entonces, ahora vamos con Luis. ¿Qué tenemos de noticias en el sector de los combustibles? Bueno, el tema de las energías renovables ha eclipsado todos los temas en materia de energía y combustibles en estas semanas. Podemos decir que es el mayor tema de interés público y privado, de acuerdo a la prensa, el movimiento que ha habido con la prensa. Y esto ha sido tanto a nivel de generación eléctrica como en movilidad eléctrica. Estamos hablando de las renovables. En ese sentido, Diario Libre le hizo pues un reportaje a Somoedo el día 11, que lo publicó el día 11 del presente mes, del cual podemos sacar algunos datos interesantes para los consumidores. ¿Asomoedo? ¿Qué significa? Sí, Asomoedo es la Asociación de Movilidad Eléctrica Dominicana, que la preside nuestro amigo Charles Sánchez. Que estuvo aquí amigo y asesor. Y estuvo aquí. Charles, si nos está escuchando, un caluroso saludo de parte de todos nosotros. Bueno, entonces entre los datos importantes que se sacó de este reportaje, tenemos que el parque vehicular eléctrico pasó de 60 unidades en el 2017 a más de 2.000 para el inicio de este 2021. Ojo, cuando hablamos de datos específicos en materia de movilidad eléctrica, nos estamos refiriendo a vehículos de 4 ruedas. ¿Por qué? Porque son los que se registran, los que sacan placa. Y de eso sí podemos tener datos precisos. También otro dato es que las importaciones desde Europa pasaron desde 2 unidades en 2017 y 2018 a 70 en los siguientes años. Asimismo, todas son importantes estas informaciones, pero la que les voy a decir tenemos que tener mucho ojo sobre el devenir de la misma. Y es que Promipyme e Intran firmaron un acuerdo por 500 millones de pesos para la sustitución de los motores de gasolina de los motoconchistas por motocicletas eléctricas. Ahora vamos a ver cómo se va a desarrollar esto, pero eso está firmado este acuerdo. Asimismo, otro aspecto que podemos destacar es que Asomoedo proyecta unos 30.000 vehículos eléctricos que van a sumarse en nuestro parque vehicular para el 2025. Y por su parte, Diario Libre hizo una estimación, de acuerdo a varios parámetros, de que para el 2030 andaríamos por las 682.000 unidades. Esto es bastante, señores. Entonces estamos hablando que para 682.000. 682.000, ¿por qué? Eso que tenemos un parque vehicular bien amplio. Nosotros pasamos ya de los 2 millones de vehículos. Sí, 2 millones de vehículos. Bueno, claro. Nosotros, si contamos incluso la motocicleta, andamos por los 4 millones. Vamos mucho más alto, sí. Vamos claro que sí. Otro dato importante también es que para el 2030, el costo en combustibles líquidos que el país se habrá evitado será de 289 millones de dólares, es decir, un 5% del gasto total en este rubro. También se puede extraer de este reportaje que el uso de vehículos eléctricos reduce la contaminación en más de un 70%, y asimismo se recordó que las leyes de incentivos a este tipo de movilidad otorgan una reducción de un 50% en los derechos de impuestos de importación, y se está abogando porque se elimine totalmente para procurar la reducción de la factura petrolera. En eso está la movilidad eléctrica. Que de 50 sea un 100% los incentivos. Y fíjate, mira, eso que señala Luis forma parte de otra de las noticias más importantes que hemos tenido esta semana, y es el anuncio que ha hecho la Superintendencia de Electricidad como órgano regulador del subsector eléctrico. Porque ¿no? Ya lo había hecho y volvió a recalcarlo. Bueno, anunció esta semana que la consultoría que se está contratando con el apoyo de la Agencia Internacional de Cooperación Alemana, la GIZ, la contratación de una consultoría denominada Elaboración Normativa para la Electromovilidad Eléctrica en la República Dominicana, que la estará desarrollando a través de una empresa alemana denominada Energinautics, y también una empresa reconocida en nuestro país de origen argentino que se llama Mercados Eléctricos, que han colaborado en otras iniciativas importantes del Estado. Y la intención de esta consultoría, que se da en el marco de la Mesa Técnica de Trabajo, que integra diferentes instituciones del gobierno, para promover lo que es la regulación de la movilidad, poder dotar al país de una regulación completa en materia de movilidad eléctrica. Esa mesa técnica está integrada por el Ministerio de Energía y Minas, la Superintendencia, la Comisión Nacional de Energía, el Intrant, así como también el mismo proyecto de transición energética que lidera la Alianza de Cooperación Alemana, la Agencia de Cooperación Alemana, la GIZ, tiene como interés la regulación de la movilidad en temas como comercialización, interoperabilidad,
tarifas, aspectos técnicos y de seguridad, impacto en la red, consumo de energía, carga inteligente, registro y transacciones de las estaciones de carga y aspectos jurídicos y mejores prácticas internacionales. Es decir, el gobierno ha decidido, y en eso nosotros les apoyamos y semana tras semana hablamos del tema por la importancia que tiene, pues finalmente dotar al país de una regulación completa en materia de movilidad eléctrica que no tan solo incentive el cambio al que estamos proponiendo, sino también que lo dote de la seguridad jurídica que se requiere. Como siempre me gusta recalcar, una de las cosas que incluso conversamos con el señor Charles Sánchez en las semanas anteriores es que esta regulación busca consensuar una tarifa para el pago de la energía asociada a la recarga de vehículos, pero que esas tarifas no lesionen, en pocas palabras, al cliente. Por ejemplo, el mayor tiempo que duraría un vehículo eléctrico cargando sería en los tiempos ya cuando una persona llega a su hogar. Y si tiene un cargador residencial, pues dependiendo de la potencia que demande la batería de su vehículo para cargarse, para que no se le vaya a disparar, eso es un ejemplo, para que no se le vayan a disparar el consumo de potencia de un cliente con tarifa residencial, pues no vaya a caer en otro renglón tarifario. Eso es un ejemplo de esto, ¿entiendes? Esas son de las cosas que debe de abordar la regulación, por lo que corresponde. También desde el punto de vista técnico, la construcción de redes, el seguimiento que hay de los transformadores de potencia que hay en nuestro país, deben de llevar una serie de medidas para que se pueda garantizar que los equipos no se vean rezagados al momento de tú tener varios vehículos conectados a un mismo transformador. Eso que menciona, Colón, quiero resaltar algo muy importante, y es que como tú bien dijiste, lo voy a tener que repetir, se está procurando con estos instrumentos legales que la persona declare, por ejemplo, que tiene una unidad vehicular eléctrica. Así como usted declara que tiene un aire acondicionado, 2 abanicos, 3 televisores, te dice también tengo un vehículo eléctrico. Y que eso se ha tomado en cuenta para usted no cambiarlo de renglón, de modo que no pague más por un consumo mayor. O sea, sino que usted se le siga manteniendo en un renglón, digamos, normal, ordinario, y no se le cambie. Porque si se le cambia de renglón por usted tener un vehículo eléctrico, entonces está, digamos, penalizando en vez de motivar el desarrollo de la movilidad eléctrica. Es correcto. Eso es uno de los temas que abordamos bien ampliamente fuera de cámara con el señor Charles Sánchez, y lo cual es, y lo vemos desde el punto de vista de la experiencia internacional, ¿entiendes? Son cosas que son necesarias, son lógicas. Bueno, señores, vamos a darle paso a nuestro tema principal en el día de hoy, iniciando con Luis. Luis, hablemos del precio de los combustibles. Hoy vamos a hablar también del precio de la energía, pero vamos a comenzar hablando de este insumo importante que es de tanto interés para el consumidor. Cuéntanos, Luis, ¿qué tenemos en materia de precio de los combustibles? Bien, para hablar de los precios de los combustibles tenemos que hablar necesariamente de la fórmula, esa fórmula que ha dado tanto debate. Y así continuar y caer en lo que es más importante para la variación de los precios de los combustibles. Recordemos así que la fórmula de precio de los combustibles está compuesta por el precio de paridad de importación, que no es más que la sumatoria de los gastos y costos que el Estado asume como estándares para que el combustible esté en la terminal de importación para despacho, ya y listo para despacho. Ese es el precio de paridad de importación del combustible. Entonces, el primer componente del precio de la fórmula. El segundo son los impuestos, que son 2, que es el selectivo al consumo, que es el más alto, y el segundo es el ad valorem, que fue creado para compensar las pérdidas que íbamos a tener por dejar de cobrar impuestos aduanales por una reducción de las importaciones de los Estados Unidos por la entrada del DERECAFTA. O sea, estamos hablando de que eso fue 2006, ya tenemos 15 años con el ad valorem. Además de los impuestos, tenemos el margen del distribuidor, que es el que retira de terminal y lo entrega a los detallistas el combustible. Asimismo, tenemos el margen del detallista, que es quien vende el combustible al consumidor final. Asimismo, tenemos la comisión del transportista, que es este ente privado que puede ser contratado para transportar combustibles específicamente, y digo puede porque también puede hacerlo el distribuidor con flota propia. Y un último componente de la fórmula de precio, que en vez de una suma es una resta,
que es el ajuste por temperatura. ¿Qué es esto? Es que cuando los importadores entregan el producto, digamos, la gasolina, a los distribuidores en las terminales de importación, lo entregan a 15 grados Celsius promedio. Sin embargo, cuando este combustible entra al tanque de los tanqueros, valga la redundancia, el entorno no está a 15 grados, sino que está al doble. Y este aumento de temperatura hace que el volumen del producto crezca un poquito. Y este excedente, que es un excedente por temperatura, es lo que se le aplica como una resta a la fórmula para aliviar un poco más estos precios. Hay una historia detrás del ajuste por temperatura. Esto se logró en el 2012 y fue una conquista tanto por el Tribunal Constitucional como por el Ministerio de Industria y Comercio, de una decisión de llevar esto a los consumidores y no así a otros actores de la cadena. Ahí brevemente ya emito un comentario coloquial. Normalmente siempre le decían a uno cuando, por ejemplo, me acuerdo cuando compré mi primer vehículo en el 2007, que me acuerdo que me recomendaba a mi papá o un tío, alguien, siempre echa gasolina a eso de las 6 de la tarde, cuando no está muy caliente la temperatura, porque así se rinde más y no se llena de gases el tanque. Bueno, definitivamente la temperatura sí es un factor importante en este producto. Bueno, pues dicho ya, hablado sobre la fórmula, que recordamos, precio para la importación más impuestos, más margen de distribuidor, margen del detallista, más comisión del transportista, menos el ajuste por temperatura, entonces da lo que tenemos como el precio. Dentro de todo esto, lo más importante, por tener el mayor peso, y es lo que más varía, es el precio y paridad de importación, que tiene su propia fórmula también, y dentro del precio y paridad de importación es el precio de los combustibles. Para en nuestro país fijar el precio de los combustibles, recordemos que nosotros pues llevamos como referencia el precio del crudo WTI, que es el West Texas Intermediate, que se cotiza en la bolsa de Nueva York, en la NYMEX, a diferencia del tipo Brent, que se cotiza en Londres. Entonces, Luis, ahí para que el consumidor vaya comprendiendo un poco, cuando usted vea que el precio de referencia WTI, el West Texas Intermediate, sube, comienza a preocuparse. Cuando usted ve que baja, celebre un poco. Así es, muy bien dicho. Nosotros como país no productor de combustible deberíamos siempre tener puesto el ojo en la variación de la cotización del barril del crudo. Y eso está en nuestros periódicos día a día, y al igual también pueden entrar en la bolsa NYMEX por internet como de manera natural. Señores, la importancia de los precios internacionales del barril del crudo quedó evidenciada cuando en abril-mayo, producto de la pandemia, bajó la producción y bajó la demanda a un punto que los precios del barril se cayeron a sus máximas bajas en estos últimos años. Y producto de eso, en la República Dominicana tuvimos el precio de la gasolina premium en 163 pesos. Recuerden que hoy la tenemos en 242,10, es decir, 80 pesos menos. Eso lo debo traer a colación porque hay personas que dudan o quieren poner en duda que el precio internacional, es decir, el precio del barril del crudo, es lo que mayor influencia tiene en los precios de los combustibles. Si esto no fuera así, no hubiéramos tenido una baja de 80 pesos cuando el barril del crudo bajó. Y en ese momento nadie habló de reducción de impuestos, ni también de problemas con la fórmula, ni de nada. Señores, solamente para comenzar quería dejar esto bien claro. Lo más importante para nosotros es el precio del barril del crudo. Vamos a seguir hablando de ese tema cuando volvamos después de la pausa. Quédense con nosotros, por favor. Consumidores de actores comerciales para informar.